¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Los saludamos desde Chile, en este panel emblemático respecto a los temas específicos de género y que podamos perfectamente poder compartir con ustedes distintas experiencias respecto a esta materia. Hemos preparado 3 paneles respecto a lo que hemos llamado la equidad de género, contribuciones concretas en la agenda pública de Chile y la contribución del Big Data en Argentina, pudiendo con eso poder referirnos a experiencias que hemos trabajado tanto en estos 2 países, desde el Servicio Civil de Chile, 2 experiencias interesantes en materia de política pública, un instructivo presidencial emanado del año 2018 por el presidente de la República respecto a la importancia de la igualdad en materia de género, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y desde la perspectiva de poder estandarizar procedimientos de sanción en materias de buen trato, sanción del maltrato, acoso laboral y sexual, y también una experiencia reciente de hace 3 años en materia de poder gestionar el talento de futuras mujeres que quieran iniciar una carrera directiva. Y por otro lado, hemos querido incorporar, y en verdad nos ha invitado Liliana Buchner, ya voy a presentar a nuestras panelistas, quienes nos ha invitado a conformar este panel respecto a una mirada quizás no muy común, pero muy interesante desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de las políticas públicas en esa materia, y cómo el Big Data, una de las ciencias que en el último tiempo y en los últimos años ha sido fundamental en el desarrollo de los países, puede ser una contribución también desde el punto de políticas públicas, del análisis y la evidencia de estos datos a la igualdad de género en las instituciones públicas y en los estados de nuestros países. Así que quiero presentar en primer lugar a Liliana Buchner, quien ha sido quien nos ha convocado a conformar este panel. Muy buenas tardes, Liliana, desde Buenos Aires, Argentina. Sabemos que Buenas tardes a todos y están un gusto reencontrarnos, aunque sea en forma virtual, como hemos estado desarrollando nuestros encuentros, y algún día poder encontrarnos presencialmente. Así es. Sabemos que estás con un clima ahí complicado, así que fuerza para nuestro panel el día de hoy en esa tormenta que está ahí en Buenos Aires en este minuto. Sí, ya se está yendo por suerte. Estamos con mucho calor en Chile. Les presento también a Delia Cerda, nuestra panelista, quien nos va a compartir la experiencia desde Chile en materia de la Red de Mujeres Líderes en el Estado, un programa que hace 3 años hemos ido impulsando y que ha sido de enorme importancia en la proyección de futuras mujeres directivas. ¿Cómo estás, Delia? ¿Estás sin audio, Delia? Hola, muchas gracias. Hola, Pedro, Liliana. ¿Cómo están? Hola. Y finalmente nuestra tercera panelista, Karen Jiménez, quien también es parte de nuestro equipo del Servicio Civil. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Muy entusiasmados y expectantes de nuestro panel, uno de los pocos paneles, lamentablemente, que vimos de la programación de nuestro congreso del CLAD, pero con mayor énfasis y con mayor importancia aún nos parece que es importante poner el tema sobre la mesa y poder también hacer nuestra contribución desde los paneles que hoy día hemos preparado para nuestra concurrencia. Les voy a presentar brevemente a nuestras panelistas, la licenciada Liliana Buchner, licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas de Argentina. Su experiencia principalmente se ha relacionado como coordinadora de estudios y análisis de gastos en personal hasta el marzo del año 2019, el Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Presupuesto, la Dirección de Evaluación y Presupuesto Salarial del Gobierno y el Estado argentino, y actualmente es consultora e investigadora experta en Administración Pública en gastos de personal y género. Bienvenida, Liliana, nuevamente. Doña Delia Cerda Díaz es trabajadora social de la Universidad de Concepción de Chile, magíster en gestión de personas en organizaciones por la Universidad Alberto Hurtado, diplomada en gestión de personas en la Universidad de Notre Dame, diplomada en gerencia social para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, especializada en desarrollo familiar y políticas sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el año 2017 además forma parte se forma en materias de género y trabajo y desarrollo por la Academia de Género de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia, entre otras labores. Actualmente se desempeña como coordinadora de programas y desarrollos y programas de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas. Le ha tocado liderar equipos en materia de contenidos especialistas y particularmente desde el año 2006 en adelante en materia de
género y políticas de género desde la contribución de gestión de personas del Servicio Civil chileno. Y finalmente tenemos a doña Karen Jiménez Sandoval, quien es psicóloga organizacional, magíster en dirección de personas y organizaciones por la Universidad de Adolfo Ibáñez y diplomada en género y trabajo por la Universidad Alberto Hurtado. Autora de la ponencia Conciliación de la vida personal, familiar y laboral como elemento estratégico para una mejor gestión pública de el CLAT de 2016 en Santiago y de la promoción del buen trato y protección a la dignidad de las instituciones públicas chilenas del Congreso del 2018 en Guadalajara. Desde 2013 ha asesorado a más de 250 servicios públicos en materia de buen trato y respeto a la dignidad de las personas y actualmente es consultora del equipo de desarrollo y programas de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Civil, específicamente en materias de políticas de género, buen trato, acoso laboral y sexual. Así que muy bienvenidas a ustedes, sin más, y comentando ya la importancia de este panel y esta temática, quiero dejar en primer lugar a Karen, quien nos va a presentar y va a partir con la presentación respecto a la experiencia de instructivo presidencial de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Estado chileno desde el año 2018. Karen, comparto la pantalla y es tuya la presentación. Muchas gracias. Como bien decía Pedro, hoy día tengo la oportunidad de contarles cómo ha sido el desarrollo el programa el instructivo presidencial sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato, acoso sexual y laboral. Este es un instructivo presidencial que se forma, ahí estamos viendo nuestra presentación, está en nuestros correos electrónicos por si ustedes quieren hacernos alguna pregunta, alguna consulta con posterioridad. Y si iniciamos ya la presentación, en la lámina que viene, contarles un poquito del contexto, qué ha pasado en estos 3 años de implementación del instructivo presidencial sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del acoso laboral y sexual. Durante el año 2018 tuvimos una serie de manifestaciones a nivel mundial. Salió con mucha fuerza el movimiento Me Too y hubo una serie de situaciones también en Chile a nivel país respecto a situaciones que complicaban la relación equitativa entre hombres y mujeres. Algunos escándalos de los más grandes tuvo que ver con situaciones en las universidades que generó una gran toma a lo histórico. Vemos universidades que jamás habían sido tomadas en estas tomas feministas que se realizaron durante esos años, lo que generó un cambio, algo muy importante. Una sensibilización con este tema a raíz de cómo nos preocupábamos como país respecto a la situación de las mujeres. Y cómo respondió el Estado a través de esta Agenda Mujer. Era una serie de acciones que se comprometía el gobierno de Chile a avanzar para poder generar mayores instancias de igualdad y equidad. Algunas tenían que ver con cambios legislativos, se hizo una revisión a todas las leyes vigentes para efectivamente verificar que hubiera igualdad de tratos entre hombres y mujeres, y se descubrieron algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo que todavía estaba vigente una ley que era de el año 1800-1900, en que decía que las mujeres tenían que esperar, no sé, una cantidad X de meses antes de contraer matrimonio por segunda vez, para verificar que efectivamente no estuviera embarazada y por todos estos temas legales de herencia, el que que este hijo quedara muy claro de quién era. Leyes súper antiguas, desfasadas en el tiempo, que se revisaron y se empezaron a mirar en esta agenda de género. También otras medidas que anunció el gobierno tenían que ver con generar más instancias de participación de mujeres, y en particular había una de estas medidas que tenían que ver con promover también la igualdad de trato. ¿Cómo que se hizo? Se firmó un instructivo presidencial. ¿Qué es lo que buscaba este instructivo? Y está en esta cita, que es una de mis favoritas, que reconoce que una sociedad íntegramente desarrollada se basa en que hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones y sin discriminaciones arbitrarias.
Así, el gobierno de Chile está impulsando y generando condiciones para la plena incorporación de las mujeres y su participación en las instancias públicas y privadas en los ambientes en que se respete su dignidad y fija como estándar de convivencia la no tolerancia a los hechos que signifiquen violencia contra las mujeres o lesionen su dignidad. De esta forma, este instructivo presidencial lo que hace es entregar esta orden administrativa y fija el estándar de cómo nos vamos a tratar los funcionarios públicos. Y el estándar es cero tolerancia a las mujeres. Particularmente nos pedía que nos hiciéramos cargo también de varios puntos. El primero tenía que ver con revisar los procedimientos y cómo se estaba gestionando el tratamiento de las situaciones de acoso, de maltrato en la administración pública. Y partimos revisando procedimientos. Si miramos en la siguiente lámina, podemos ver que revisamos todos los documentos y procedimientos que mandataban o dictaban cómo se debía reaccionar frente a una situación de acoso en todos los servicios públicos del país. En los 256 servicios públicos, algunos de ellos tenían un procedimiento que era para todo el sector, como es en el caso de intendencias, gobernaciones, y en el caso de los servicios de vivienda y urbanización también es uno que aplica a todas las regiones del país. Por lo tanto, de los 256 servicios públicos, terminamos revisando 191 documentos. ¿Qué es lo que mirábamos? Que estos informes, ahí un poquito si nos espera, que lo que mirábamos en estos documentos es que pudieran cumplir la legislación vigente. Y que nos encontrábamos que lamentablemente habían algunos que solamente consideraban una de las temáticas, solamente tenían un procedimiento para acoso sexual o por acoso laboral o por muy pocos de ellos tenían también maltrato. Logramos involucrar este documento y algunos incluso faltaban algunos eventos que están marcados por la ley, o sea, incluso salían de la legislación y la norma, lo que indicaba la norma. Por lo tanto, fue muy importante poder revisar y leer cada uno de estos documentos en un trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en que realizamos retroalimentaciones para cada uno de estos documentos y realizamos también jornadas de capacitación en que entregamos esta retroalimentación. Fueron 17 jornadas en las que participaron más de 368 personas, de las cuales la gran mayoría fue mujeres, 262 personas que nos acompañaron para entregar estos resultados de la revisión, capacitar también en los elementos mínimos que debían estar presentes en los documentos y entregar esta información a todos los servicios públicos y a todas las regiones de nuestro país. Tuvimos cobertura regional. Actualmente tenemos un 86% de, antes de pasar a las denuncias, tenemos un 86% de, como ustedes ven en el gráfico, de procedimientos que cumplen con los contenidos mínimos, un 12% que está en proceso de elaborarlo y solamente un como 4%, que son 2 instituciones que no están cumpliendo con este objetivo. Ahora sí, si miramos el número de denuncias, el reporte que tenemos de las denuncias recibidas, comentarles que en enero de cada año, a partir del año 2018, en que se dictó este instructivo presidencial, nosotros recibimos el reporte del número de denuncias que han recibido cada uno de los servicios públicos en el año anterior. Es decir, el año 2019 tuvimos los informes del 2018, el año 2020 los del 2019 y este año en enero tenemos la información del año 2020. Entonces, esto es lo que les voy a comentar ahora. Estas denuncias que nosotros hemos recibido tienen que ver con 4.000, en estos 3 años son 4.403 denuncias que se han recibido. Si nosotros miramos lo que eso significa para el gobierno central, vemos que representan el menos de 1,16% si comparamos con la dotación. ¿Qué es lo que vemos? Que hay una mayor frecuencia en denuncias si consideramos las denuncias de acoso laboral particularmente. Si ustedes pueden ver, ahí tenemos un mayor número de ellas, es los que más se denuncian, y en contraposición lo que menos se denuncia son situaciones de acoso sexual.
También algo que observamos es que particularmente para los casos de maltrato y acoso laboral, las que más se denuncian son mujeres que denuncian también a otras mujeres que ejercen violencia. Solo en el caso del acoso sexual vemos que son la mayoría mujeres que denuncian a hombres respecto a esta conducta. Si seguimos adelante y ponemos foco particular en las denuncias de maltrato, podemos ver que desde el año 2019 ha ido en aumento las denuncias de este tipo de situaciones. Vemos ahí que el año 2020 tenemos un gran aumento en este tipo de denuncias. La mayoría de los casos ahí, algo que nos preocupa mucho, tiene que ver con situaciones en que no son reiteradas, situaciones en que se falta a la dignidad de las personas sin esta reiteración. Es importante también destacar que la mayoría, ¿qué pasó con estas denuncias? Se fijan también que son más mujeres las que están denunciando este tipo de conducta. La mayoría de estas denuncias han sido desestimadas por la autoridad sin iniciar un proceso de investigación como establece nuestra normativa. Y en los casos en que se inician este tipo de investigación, la sanción aplicada en sí es principalmente la censura, que es la más leve que reconoce nuestra normativa. Por lo tanto, son situaciones que lamentablemente su tratamiento no han sido bien llevados por las organizaciones. Ahí tenemos una oportunidad de mejora bien importante en cómo manejamos este tipo de situaciones. Si seguimos en la siguiente, vamos a ver con mayor foco qué ha pasado con las situaciones de acoso laboral. La diferencia entre el acoso laboral y el maltrato para nuestra legislación particularmente tiene que ver con la reiteración. Nosotros no hacemos la diferenciación por quién ejerce esta conducta como en otros países. Puede ser tanto en el sentido vertical u horizontal y tanto vertical descendente como ascendente. Por lo tanto, aquí la diferencia con el maltrato tiene que ver básicamente con lo reiterado de la conducta. Es importante también decir aquí que vemos también un gran aumento de casos en este tipo de situaciones. Sin embargo, el año 2020, quizás a partir de la pandemia, vemos que disminuyeron en un 41% este tipo de denuncias. Algo que nos llama muchísimo la atención, porque podemos hipotetizar que esto se debe a que al haber un menor espacio de interacción entre las personas, a pesar de que estas conductas igual pueden desarrollarse a través del teléfono, a través de correo electrónico o a través de conversaciones o otras interacciones como videoconferencias o mensajes de WhatsApp o en Telegram o en algún otro medio de comunicación virtual, vemos que hay un menor número de ellas. Otra hipótesis también que podríamos hacer es que una de nuestras cosas que nos solicita también nuestra normativa es que las denuncias deben hacerse por escrito. A pesar de que Contraloría General de la República hizo un dictamen en que, entendiendo que estábamos en una situación de pandemia y que era excepcional, estas denuncias podían recibirse por medios electrónicos a través de correo, por ejemplo. Aún así, tenemos una disminución importante de ellas. También ocurre en este caso en que las denuncias son desestimadas por la autoridad o son sobreseídas sin aplicar sanciones administrativas, lo que genera una gran brecha también entre lo que se logra acreditar efectivamente y lo que es realmente sancionado. O sea, si bien hay situaciones en que se acredita que ocurrió este tipo de situaciones, no se sanciona oportunamente, se llegan a aplicar algunos tipos de situaciones en que no están comprometidas tampoco nuestra normativa, como por ejemplo disculpas públicas, cambio de funciones, disminución de remuneraciones en algunos casos que no corresponden. Si seguimos a la siguiente, podemos ver que cómo es la situación del acoso sexual en nuestro país. Esta, como les contaba, es lo que tenemos menos denuncias en comparación con las otras dos anteriores.
pero también aquí hay un aumento sostenido y se genera una situación distinta al maltrato y al acoso laboral, que tuvieron un retroceso durante el año 2020, que podríamos decir que se debía a la pandemia. En este caso hay un aumento de denuncias. Aquí también es donde se ven la mayor número de discrepancias, porque tenemos un 86% de estas denuncias que son realizadas por mujeres, y se denuncia, como les contaba, mayormente a hombres. Acá también tenemos una diferencia respecto a su tratamiento y su investigación. Si bien ocurre lo mismo que las anteriores, que hay un menor número en que se logra acreditar la conducta y se sanciona, nuestra normativa establece que la única sanción asociada a este tipo de conductas debe ser la destitución. Pero vemos también que hay otras que se aplican cuando se acredita a través del proceso de investigación que se generaron este tipo de conductas, se aplican otras sanciones como la censura, la multa, la suspensión, e incluso otras que les contaba que no están incluidas en la normativa vigente, como las disculpas públicas, el cambio de funciones o el cambio de dependencia. Eso es una de las cosas que más se utilizan en este caso. Por lo tanto, también vemos la importancia aquí de poder seguir trabajando y fortalecer el cómo se investiga este tipo de situaciones, su tratamiento particular y la sanción asociada cuando se descubre efectivamente que se generaron este tipo de situaciones. Ahora vamos a ver otro punto que nos pide este instructivo presidencial, que tiene que ver con la capacitación y formación de actores críticos. Muy importante para nosotros es la prevención. Como les decía, hemos visto que las investigaciones sumarias y las denuncias se aplican cuando ya el daño está hecho, cuando ya han ocurrido este tipo de situaciones en los ambientes laborales. Sin embargo, para nosotros es muy importante que no lleguemos a ese extremo, que no ocurra. Por lo tanto, nuestra meta es prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Una de las herramientas que tenemos es poder generar campañas de difusión y de capacitación y de sensibilización para todas las personas que trabajan en la administración pública. Para ello, tenemos estas acciones de sensibilización que tienen menos de 8 horas docentes, y ahí han participado en estos 3 años un gran número de personas. Particularmente tenemos 20.554 personas que han pasado por estas acciones de sensibilización a nivel nacional. Ahí pueden ver las diferencias según su sexo y según los años en que hemos hecho esta medición, y también pueden ver las actividades de formación. Aquí estas actividades de formación son las que tienen más de 8 horas lectivas. Por lo tanto, son cursos más grandes en que formamos efectivamente a personas en materias de género y de prevención y sanción de las conductas de maltrato, acoso laboral y sexual. En este caso, ustedes pueden ver ahí un gran número de personas en que pasaron también por esta capacitación. Si seguimos ya a la siguiente, esta es una lámina final que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con cuáles son nuestros desafíos a futuro. Como les contaba, a 3 años de la implementación de este instructivo presidencial, vemos que es muy importante fortalecer el rol que tenemos como Estado para promover que las áreas de gestión y desarrollo de las personas enfoquen este plan más bien estructurado, no tantas acciones aisladas como se hacía antiguamente, respecto a la promoción del buen trato y la protección de la dignidad. Sabemos que desarrollar buenas prácticas en esta materia implica este proceso de cambio, un cambio en una cultura de buen trato, cuando vemos que finalmente nuestra cultura nos está llevando a todo lo contrario. El estrés del día a día nos lleva a situaciones en que no generamos respeto hacia otros. Por lo tanto, es muy importante que en las culturas organizacionales se genere este espacio de respeto. ¿Qué es lo que buscamos? Que haya definición e implementación de acciones en el posible desarrollo gradual en que cada servicio público tiene a nivel país. Tenemos grandes diferencias. Ustedes saben que Chile es un país muy largo, muy distinto. Tenemos servicios pequeñitos, otros
enormes, con mucha dispersión territorial. Por lo tanto, es importante que cada uno de ellos pueda tener un desarrollo gradual de estas acciones. Y vemos como factores de éxito el nivel de profundidad, el sentido estratégico de estas acciones, como les decía, que sea un plan estructurado que cuente con el compromiso efectivo de sus directivos y directivas, y un nivel de participación de los funcionarios y funcionarias en estos servicios. Sabemos que generar ambientes laborales basados en el respeto, en el buen trato, nos permiten ambientes laborales que sean adecuados para el ejercicio de la función pública, permiten que nosotros como funcionarios y servidores públicos podamos desplegar nuestro desempeño de manera más óptima, podemos generar también mejores servicios para la ciudadanía y por lo tanto somos más capaces de crear valor público. Por eso nuestra invitación justamente es a generar y seguir contribuyendo a generar estas culturas de respeto y buen trato. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen Jiménez, felicitaciones por tu presentación, muy interesante lo que se ha impulsado desde una política de Estado y también de gobierno, como es el instructivo presidencial sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Aprovecho solo de mencionar y de recordar a quienes hoy día nos están acompañando en este panel y también a nuestras compañeras y panelistas, que es un honor para nosotros en el día de hoy poder recordar además en este panel el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día muy sensible en esta materia. El año 1999 la ONU definió este día en honor y de alguna manera en recuerdo a la activista dominicana Minerva Mirabal, de 34 años, a sus hermanas Patria, de 36, y María Teresa, de 25, que lamentablemente fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 60 por la policía secreta de ese país. Así que aprovechamos también de rendir un homenaje a ella y a muchas mujeres que lamentablemente hoy día siguen con una situación muy compleja de esa materia, y por lo mismo relevar la importancia de este panel en políticas públicas sólidas y que sean propicias para revertir en nuestros países una problemática tan sentida y tan compleja. Así que, sin más, quiero dejar con ustedes a Liliana Buchner. Liliana ha preparado una muy interesante presentación y además un paper muy interesante sobre una combinación pocas veces vista respecto a los temas desde el punto de vista de la economía, desde las políticas públicas, pero también el Big Data al servicio de las políticas públicas de inclusión e igualdad de oportunidades y la experiencia que se ha tenido al respecto en Argentina. Así que, Liliana, voy a compartir la pantalla, voy a dejar el micrófono abierto para ir comentando también los minutos que vamos llegando, te aviso ahí cada 5 minutos y así puedes ir distribuyendo el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya podemos compartir. Estoy en eso. Perfecto. Ahí, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Y lo primero que quería decir es agradecer a este gran equipo de panel que tengo yo el gusto de compartir, que aceptaron realmente, como ya comentó Pedro, mi ganas de hacer un panel referido a la mujer, pero tomando en cuenta otros países, obviamente, y otras experiencias. Y realmente yo he notado, bueno, en esta época, en estos año y pico de pandemia y de estar metidos solo virtualmente, he encontrado algunas experiencias muy interesantes y obviamente una de ellas fue esta red de mujeres sobre la que luego va a hablar Delia y todo el trabajo que están haciendo en Chile, Karen, Pedro, respecto al tema de género. Y bueno, y la experiencia que están tomando respecto a redes mujeres es muy interesante. A mí me interesa muchísimo poder ver si esto puede replicarse en otros lugares, porque esto ayuda muchísimo a poder analizar información, a poder ver y acercar y visualizar las problemáticas que tienen las mujeres en sus puestos de trabajo y bueno, y el programa mentoría del cual va a hablar obviamente Delia, lo que favorece a que la mujer pueda afrontar algunos desafíos a los que realmente quizás no esté preparada, pero se encuentra obviamente con el techo de cristal, el famoso techo de cristal al que nos afrontamos todas, que solo vemos hacia arriba a través del techo de cristal, pero nos es muy difícil romper ese techo.
Y bueno, y por eso es esto de empezar a trabajar y analizar y juntar esta info del Big Data y género, porque todo está relacionado. Obviamente, igual quiero agregar que también uno de los espacios que me ha incitado un poco a seguir a analizar más en profundidad y empezar a agregar mucha información o ver cómo se pueden utilizar otras cosas y otras informaciones, fue el espacio de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, que es una red muy importante también que está en España y que digamos, la temática es diferente porque es como una asociación como si fuera hoy el CLAD, pero bueno, obviamente que la ha desarrollado España y ellos han hecho congresos, pero bueno, como es en España, es difícil que uno pueda. Yo he participado muchísimo, pero bueno, corresponde a España, es como si nosotros, ustedes hicieran una asociación en Chile, y bueno, corresponde obviamente a los trabajadores chilenas en todas las, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? En todo el país. Y es muy interesante también cómo ellas están trabajando, por eso lo quería comentar porque me ha servido mucho también para entender cómo se trabaja y todo el aporte que están haciendo, y bueno, y visualizar la información que ellas nos están brindando igual que ustedes. Bueno, por eso, bueno, la idea un poco de introducir esto del Big Data es hacerles entender que del Big Data, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo que implica hoy la revolución 4.0, tiene que aportar y tiene que servir como una contribución a las organizaciones públicas y obviamente que nos va a servir a nosotros desde el punto de vista de género. Y que toda la disponibilidad de datos que hay, estadísticas específicas de género, nos facilitan el análisis y la identificación de estas brechas de género que hay en la administración pública y nacional. Y también se puede hacer estudios a través del tiempo, ¿no? Respecto a todos estos datos que a los que uno puede acceder. Bueno, y obviamente que a mí quiero introducir un poco el tema de los datos de género a nivel de las altas administraciones, de la alta dirección pública y de la cuestión política. Pero bueno, primero quiero hablar de las mujeres en el mundo y en el mercado de trabajo. ¿A qué se debe todo esto? Que el tema de la mujer ha adquirido muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque está como uno de los objetivos, que es el número 5 en el total de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y a partir de entonces, cuando esto se establece, ha realmente sumado muchísima importancia y relevancia el poder cumplir con estos objetivos. Y bueno, y un montón de acciones que está llevando a cabo todo el mundo y distintos organismos internacionales a fin de contribuir para que esto pueda cumplirse. Según la OCDE, obviamente, empoderar a las mujeres y aprovechar sus habilidades se necesita. Mejorar todas las instituciones públicas, crear roles claramente definidos para implementar una agenda de igualdad de género, y obviamente, que es a lo que introduzco yo y que lo introducen obviamente los organismos internacionales, es desglosar nuestros datos por género para poder medir el progreso en la igualdad de género. Respecto a la igualdad de oportunidades en la esfera pública, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir, digamos, niveles más bajos de desigualdad y una mayor confianza. Y lo que sí hay que tomar en cuenta, y no lo debemos olvidar, es que en todos estos propósitos o aspiraciones, también es muy importante la voluntad política para poder avanzar. Y eso es en todos los países, me refiero a todo el mundo, es exactamente igual. Sin voluntad política creo que es muy difícil que la mujer pueda aspirar a mayor liderazgo. Porque además, como lo vamos a ver en los datos, es muy difícil, los lugares menos inaccesibles son los que son más de conducción política. Bueno, como les describo, en América Latina, por ejemplo, en los países de América Latina en el 2019, solamente el 27,4% de los puestos ministeriales fueron ocupados por mujeres frente a los, tomando todo el promedio del OCDE, que habían representado un 31,2%. Lleva 5 minutos, Liliana. Sí, perfecto. También es importante saber que hay alrededor de 63% de las mujeres en edad de trabajar en el mundo y se encuentran en la fuerza laboral,
frente al 94% de los hombres. Y obviamente que a nivel promedio las mujeres ganan un 16% menos que los hombres. Bueno, esta imagen se las traigo simplemente para mostrarles que hay muchos organismos que están aportando mucha información. Por ejemplo, la OCDE ha creado este informe sumamente interesante y con muchísima información que se llama Mujeres, Gobierno y Diseño de Políticas Públicas, del cual uno puede tomar muchos datos. Inclusive yo he tomado para este informe y este documento muchísima información. Y al igual que obviamente que el BID y que otras organizaciones están trabajando muchísimo para crear bases de datos y que esto sirva de aporte para generar información y que se pueda llegar a una equidad de género, que sirvan de aporte, obviamente, pero no es solo generar bases de datos, sino analizar las bases de datos, obviamente. Siguiente. Bueno, en el mundo, si ya pasamos a lo que sería el ámbito público, si analizamos un poco qué sucede en los parlamentos, la mujer ha tenido a través del tiempo muy baja participación, pero el porcentaje de mujeres se ha duplicado en los últimos 25 años, pasando de un 11% a un 26% en el 2021. Que es lo que muestran estos datos, obviamente que los tomé de OCDE, como yo les decía que tenía muchísima información. Siguiente. Bueno, ya con referencia a Argentina, Argentina incorpora la primera ley de cuota de género en los parlamentos en el año 1991. Esto tardó muchísimo, porque a pesar de que se hizo esto, la mujer ya venía haciendo intentos por figurar, lo digo en sentido, porque era muy difícil acceder a un puesto parlamentario, de eso ni se hablaba, y en el año 1983 la mujer representaba nada más que un 3,9%, y en el año 91 representa ya un 6%, y gracias a esta ley es que empieza a crecer la representatividad de la mujer en el Parlamento. En la Cámara de Diputados pasa de un 6%, si querés pasar a la gráfica, porque ahí están los datos, la mujer pasa de un 6% en el año 91, en el año 2007 ya representaba un 28%, luego en el 2017 pasó a un 38% y ya después pasa un 42%. Quiere decir que tuvo un crecimiento exponencial. Creemos que obviamente gracias a la ley de cupo, porque sin la ley de cupo era muy difícil acceder. Lo mismo sucedió con la Cámara de Senadores, que la mujer en el año 1991 empieza a tener una representatividad de un 8%, luego pasa a tener un 32%, pero fue un crecimiento exponencial más fuerte en la Cámara de Senadores, obviamente, que la de diputados. Siempre igual, la representación fue por debajo del 50%. Recién este año, con las elecciones, se están cumpliendo esos cupos de la representación, porque acabamos de tener elecciones intermedias, y ahí es donde se ha respetado mucho en las listas que haya una mujer y un hombre, y en el caso de salir uno, tiene que ser bien, tiene que estar realmente reemplazado y se deben cumplir las condiciones de género. Adelante. Bueno, ya adentrándonos en lo que sería el Poder Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo tenemos los niveles de conducción política y la alta gerencia. Y la participación de la mujer en esto es muy, muy importante, porque tanto en la conducción política como en la alta gerencia, se empieza a tener en los puestos más altos de la pirámide, se empieza a tener mucho más incidencia y mucho más importancia, porque ¿qué pasa? Los que están en los niveles de conducción política ya están comprometidos en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Por lo tanto, es importante analizar cuáles son los espacios de la mujer en estos niveles. 10 minutos llevamos, Liliana. Por ejemplo, en términos generales,
Un ejemplo, en el sector privado, por ejemplo, también ha sido lento este procedimiento, porque en el año 1998 decían que había una sola mujer en todo el listado de ejecutivas, y en el año 2020 ya hay 41, pero igual tiene una representación bajísima. Adelante. Bueno, para nosotros, dentro de lo que se denominan autoridades superiores, serían ya los de conducción política, que son el presidente, vicepresidente, ministerios, secretarios y subsecretarios. También es baja la participación de la mujer. Si querés las vemos en la lámina siguiente. Por ejemplo, hoy día, en la distribución de los ministerios, solamente el 19% de los ministerios están ocupados por mujeres. Realmente es un valor bajísimo. Si vemos la evolución, en el año 2003, cuando estaba de presidente Kirchner, era 9% solamente, y eso fue evolucionando. Pero en el gobierno de Cristina Kirchner, en 2007, hubo una representación mayor. Quiere decir que la mujer había subido en su espacio político dentro de la administración pública. Pero bueno, después eso no se mantuvo, vuelve a caer. Realmente no es un número o un dato al que realmente están respetando mucho los políticos. Y hoy día, obviamente, más allá de haber creado un ministerio específico de la mujer, dentro de los ministerios creados en el nuevo gobierno del año 2019, realmente es muy baja la participación de los ministerios. Y hoy día es menor a este número aún, porque ha habido cambios en este último tiempo. Bueno, la siguiente. Bueno, aquí muestro también lo que sucede con las secretarías. En las secretarías hay un poco más de espacio. La mujer representa el 37 hoy y vino creciendo desde un 9 a un 14. Fue más lineal el crecimiento y hoy se sigue respetando y es más fácil y es más alta la participación. En las subsecretarías también la participación es mayor. Te pasaste una, me parece. Esta, perfecto. Si ven las subsecretarías, que sería un nivel más bajo, obviamente, que el de secretaría, ya empieza a ser un poco más alta la participación. ¿Esto qué nos muestra? Que si bien las mujeres representan y empiezan a ocupar espacios de poder, a medida que subimos en los espacios de poder, la mujer baja en su representatividad. Y esto se da en todos los ámbitos. Bueno, sigamos. A eso lo vamos a ver también si nos metemos y vemos en la alta dirección pública, que ya sería más técnica, aunque en los últimos años, como ha sido bastante discrecional el nombramiento de todo lo que los directores y coordinadores, no sabemos bien si podemos decir que es específicamente técnica, pero la idea es que sean técnicas. Pero se ha hecho como un híbrido, un mix. Pero bueno, aquí vemos que en promedio, hoy día, en las administraciones públicas, el 45% están ocupadas los cargos estos ejecutivos por mujeres. Sigamos. Bueno, esto es la evolución, ¿no? Más o menos ha pasado de un 30 y pico a un 40 y pico, ha ido en crecimiento. Pero con esta desventaja que las que estuve diciendo, que en realidad, como no hay concursos, entonces no se refleja el talento. Aquí los nombramientos son discrecionales, o sea, ni siquiera se ve si son hombres, si son mujeres. Digamos, como que ahí no podemos ver realmente el tema de talento, porque los cargos ejecutivos deberían analizarse de acuerdo a las competencias de las personas, las capacidades, el talento y toda la experiencia. Pero bueno, obviamente que hoy día más del 90% son cargos nombrados discrecionalmente. Bueno, aquí muestra la variación entre los ministerios, que es más o menos parecida. Ninguno pasa del 50 y pico, salvo obviamente en el Ministerio de las Mujeres, que es más del 80, pero bueno, también tiene que ver con la cantidad de cargos ejecutivos que hay en cada ministerio, ¿no? Porque hay algunos que tienen muchos más cargos, por ejemplo, el Ministerio de Economía, al que yo pertenezco, tiene muchos cargos ejecutivos y bueno, eso también hace al peso, ¿no?, que tengan las mujeres en estos espacios. Sigamos.
Ya los 15 minutos, Liliana. Bien. Me quedan 5 por ahí. Bueno, sigamos. Bueno, nada, esto es simplemente una que muestra exactamente lo mismo, cómo fueron cambiando, y también muestra claramente cómo a medida que yo asciendo en la pirámide salarial o en la pirámide de distribución de puestos, cuanto más bajo sea, si yo la coordinación tiene más peso, la cantidad de mujeres en coordinaciones, que en los más altos que vienen a ser los directores nacionales. Siempre sucede lo mismo, eso no ha cambiado. Sigamos. Bueno, lo que les vine mostrando era solamente algunos datos para que vean la importancia de la información y por qué yo después me remito a hablar de Big Data, la información y todo esto. Pero también es muy importante para el tema de la información, lo que se ha incorporado hace algunos años es el tema del seguimiento a la ejecución presupuestaria por categorías programáticas identificadas como contribuyentes a las políticas de igualdad de género. Y lo que les quería comentar que en el presupuesto de 2021 es la primera realmente en contener partidas con perspectivas de género y diversidad, y se han destinado 16.000 millones de dólares para las distintas áreas. Ahora, el tema es, ¿eso se usa, se cumple? ¿Se ven los resultados? ¿Hacia dónde fue? ¿Si realmente se ejecutó? Bueno, eso es lo que importa realmente, porque que se destine o no en el presupuesto no es tan importante como ver los resultados. Por eso, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es otro poder, creó una herramienta denominada Monitor de Acciones Presupuestarias con Perspectiva de Género, con lo cual hace un seguimiento de todas las actividades y todas las ejecuciones presupuestarias para ver en cuánto, y ahí se puede ver un poco cuánto se ha destinado para los temas de género. Sigamos. Bueno, y finalmente vuelvo aquí al tema de Big Data, gestión pública y género. ¿Y por qué hablamos de Big Data? Lo mismo que ya les dije, que Big Data no son todos los datos, tiene que ver tanto con masividad de datos como con algoritmos, métodos numéricos, matemáticos, estadísticos, y todo eso para ordenar y sistematizar y analizar los datos. ¿Por qué? Porque hoy es muy importante el análisis de datos. Ustedes a lo mejor conocen que en el sector privado ya no se habla solo de tomar analistas de sistemas o ingenieros en sistemas, sino de tomar analistas de datos o científicos de datos. ¿Y por qué esto? Porque ellos son los que más pueden analizar la información, porque no consiste solo en juntar datos, hacer sistemas y tener estadísticas, sino en saber analizarlos para cada uno de los objetivos o fines que yo quiera. Y uno en este caso es por ejemplo, los temas de género. Bueno, la conclusión es todo esto. Bueno, hay que tener políticas públicas transformadoras que nos sirvan para poder subsanar todas las disparidades entre hombres y mujeres, pero vuelvo a decir lo mismo, la voluntad política es muy importante, el liderazgo se tiene que traducir en priorizar la agenda con los frentes importantes que son las instituciones, la gestión de la información y la asignación de recursos. Por eso me refería al presupuesto de género. Y en el caso también de las organizaciones públicas, el acceso a los datos también debe proveernos de información, no solo de la cantidad, ¿no? Sino que al hacer el análisis poder ayudar a sacar conclusiones, a valorizar los espacios y a visibilizar la información. Y bueno, nombré lo de redes de mujeres y aquí lo pongo en la conclusión, porque en realidad no es una conclusión mía, sino que es el aporte de ustedes desde el Servicio Civil Chileno, y yo creo que es muy importante porque es una red que sirve tanto de contención como para trabajar en los temas de paridad y ayudan a que las mujeres tengan un espacio para afrontar los desafíos y poder avanzar en sus carreras. Bueno, la estadística pública obviamente tiene que servir. No hay que reemplazar la estadística pública, sino utilizar los datos, y quizás necesitamos capturar talentos en la administración pública y que no se vayan los profesionales, sino al revés, capturar talento femenino y masculino, o sea, no importa el género, pero que podamos usar la información
utilizar las bases de datos. Hay muchos sistemas de información que nos sirven para poder analizar. Bueno, cuestionar el poder, lo digo por el tema de que tenemos que las mujeres estamos empoderadas, pero no podemos tomar decisiones si no estamos arriba de todo. O sea, si subimos, pero nunca llegamos arriba, quizás no podamos tomar las decisiones necesarias ni trabajar en las políticas públicas específicamente sobre la mujer. Bueno, aquí las nombro también de nuevo a la gente, a Concepción Campos Acuña, que bueno, yo estaba comentando los avances que han hecho en España a través de esta red, que no es una red, ellos no lo llaman red, sino que es asociación de mujeres en el sector público. Pero bueno, trabajan en un montón de, digamos, todas las funcionarias de toda España. Hay muchísima gente trabajando y ha crecido mucho. Y es un punto interesante para que también se intercambie con ustedes. Bueno, la propuesta obviamente es o tomar los datos, analizar los datos y entender que todo lo que nosotros hagamos en cuanto a redes y en cuanto a estudio de la información, porque información hay mucha, y además, por supuesto, todos los organismos internacionales están trabajando en armar bases de datos para poder aportar y valorizar a la mujer y visibilizarla, porque lo más importante es la evidencia, y la evidencia me la da la información, pero yo tengo que saber cómo armar la información y cómo analizarla para que realmente pueda servir para cualquier actividad o cualquier objetivo que tengan cualquier organismo público. Bueno, ese es un poco el tema de Big Data y género y por qué se me ocurrió que los dos había que juntarlos y trabajarlos en conjunto, porque hay que ayornar la idea y no solo trabajar diciendo que hay que ayornar el tema, que la mujer tiene que tener más representatividad, pero yo lo tengo que ver, lo tengo que medir y es muy importante. Bueno, les agradezco y espero alguna pregunta. Muchas gracias, Liliana. Interesantísimo enfoque, precisamente con la idea y el objetivo de poder promover y situar la temática de equidad de género, no solo desde lo discursivo y no solo desde lo emblemático, sino también desde la evidencia y los datos concretos de cómo esto va ayudando a las políticas públicas. Vamos a terminar con nuestro último panel, estamos un poquito pasado tiempo, así que lo vamos a hacer rápida la presentación. Celia Cerda Díaz nos va a presentar sobre la iniciativa en Chile respecto a la red de mujeres líderes en el Estado, potenciando el talento de las mujeres, nuevos liderazgos para las instituciones. Celia, por favor, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bien, dentro ya de los datos, el contexto que se ha ido dando y lo que va indicando Karen con las políticas públicas, los instructivos, Liliana, ¿cierto?, con los datos y la importancia del cruce con la perspectiva de género en ciertos programas, es que les presentamos esta iniciativa que también se contextualiza en data chilena que se puede proyectar a la región. Así que si vamos a la siguiente lámina, ahí ustedes pueden ver cómo en enero del 2020 teníamos un 53.3 en Chile de participación laboral de las mujeres y esto bajó drásticamente a julio del 2020 por contexto de pandemia, lo cual se logró reactivar, pero no llegar a lo que estábamos respecto del 53.3%, bajó más de un 12% la participación laboral. Luego, dentro de eso, hay una distinción de los directorios de las empresas IPSA, que están asociadas a empresas privadas. Ahí vemos cómo en 10 años ha subido un porcentaje importante, al menos un 10%, ¿cierto? Pero la desigualdad o la equidad de género, ¿cierto?, sigue siendo evidente. Así también en los directorios de las empresas públicas, ahí vemos el aumento significativo, ahí creció mucho del 2014 al 2020 y luego agosto del 2021 bajó. ¿Ya? Dentro de este contexto, entonces, vamos viendo, seguimos viendo datos. Dentro de la administración pública chilena, que son más de 250.000 funcionarios, casi el 62% de los puestos de trabajo corresponde a mujeres. Entonces, esto vamos a ver ahora a continuación cómo
se distribuyen. Si pueden ver ahí las barritas de los profesionales con los técnicos, ahí las mujeres ocupan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Si nos vamos al escalafón directivo, que es más bajito para hombres y para mujeres, sí hay una diferencia entre lo que son cargos de hombres directivos para hombres y para mujeres. Entonces, indicando que efectivamente hay que seguir avanzando en fortalecer y potenciando habilidades de las mujeres y desarrollo profesional. Luego de esto, y dentro del sistema de alta dirección pública, que el Servicio Civil de Chile también le corresponde ver, se produce una situación muy interesante, porque mayoritariamente en la postulación a los cargos es un porcentaje mayor de hombres, ¿ya? Pero en el caso de los nombramientos y en las nóminas para la selección, es un porcentaje muy importante, casi el 70% de mujeres. O sea, la tasa de efectividad en la designación, en las nóminas, es altísima. Y ahí, bueno, hay factores culturales que vamos a ver a continuación que están influyendo en esta perspectiva respecto de lo siguiente. En la siguiente lámina ahí vemos aspectos culturales y multifactoriales respecto de la participación de las mujeres en cargo de responsabilidad. Por una parte nos encontramos con el suelo pegajoso, que son los obstáculos que le impiden desarrollar a las mujeres en el ámbito laboral vinculado a las diferencias de remuneraciones, tipos de trabajo, ¿cierto? Y se castiga respecto a las tareas domésticas. Hay un evidente deficiencia, ¿cierto? En el ascenso, este se disminuye porque se relaciona con el cuidado que las mujeres dan en el ámbito doméstico, ¿ya? Se produce también una doble jornada y un tema de corresponsabilidad. En las creencias limitantes también esto viene a influir mucho, que es a nivel personal, tiene que ver, ¿cierto?, con los pensamientos que nos ponen o nos restringen, ¿cierto?, a las mujeres respecto de el desarrollo profesional y lo que obviamente también impide el ascenso, como, no sé, no puedo, no voy a poder, esto es complejo, y hay una serie de pensamientos asociados a eso. También está el cristal que lo mencionaba Liliana, tiene que ver con un factor organizacional, donde está la idea subyacente que las mujeres tienen menos compromiso para desarrollar labores de responsabilidad. Obviamente todos estos modelos y estos aspectos culturales están basados en evidencia, ¿cierto?, en literatura, y estos fenómenos son los que nos han ido enmarcando y nos han ido dando un contexto importante para poder desarrollar la iniciativa que les vamos a presentar. Y en este aspecto, en estos factores culturales, también vimos que la carencia de modelos a seguir, los role models, ¿cierto?, es un factor importante respecto de que no se cuenta muchas veces las mujeres con experiencias de otras mujeres para poder hacer un buen desarrollo profesional. Y así como el tema de las mentorías, los programas de mentoría o de gestión de talento, de poder ser acompañada por una mujer que tenga una experiencia mayor a quien está haciendo esa mentoría. Y por último, también fundamental la gestión de redes o networking. La falta de redes se produce en temas de redes laborales, es mucho más bajito el porcentaje que las mujeres generan en torno a las redes profesionales, sino que generan más redes en otros ámbitos. Entonces, con este marco de datos, de factores culturales, parte el programa de Red Mujeres Libres, que está asociado a todo lo que les cuento. Brevemente voy a hacer una descripción, vamos a terminar con un video donde desde las propias participantes les vamos a contar la experiencia. Se conecta también este programa con la Agenda Mujer que nombraba Karen en el año 2018, y dentro de las 22 iniciativas, aparte del instructivo presidencial de la prevención del acoso y del maltrato,
incentiva trabajar en la promoción de las mujeres en cargos de responsabilidad tanto en el mundo público como privado. Y desde ahí entonces tomamos los datos, tomamos los factores culturales, tomamos el mandato y está este programa de red que empezamos el año 2019, que está a continuación. Y brevemente acá indicar, ¿cierto?, cómo este programa se constituye, ¿ya? Ahí pueden ver ella. La red está formada, en un programa de gestión de... ¿Aló? Vamos en 6 minutos, Delia. En 6 minutos ya. 2 minutos y 4 minutos para el video. Tiene 15, todavía le queda. Sí. Es un programa de gestión del talento. Empezamos en el 2019. Hoy está conformada por 293 mujeres, 45 mentoras del sector público con una destacada experiencia y 248 mujeres que han sido acompañadas y actualmente 100 que están en proceso dentro de esas 248, de 21 ministerios y 82 servicios. ¿Ya? Luego, tiene carácter regional. Ustedes saben acá que Chile es extenso y contamos con un 60% en la región metropolitana de Santiago y un 40% distribuido en regiones. Así que eso ha sido también un logro importante. El modelo de trabajo esquemáticamente reconoce líneas de acción como fortalecimiento, acompañamiento a las mentoras y la mentoría para las guiadas, centrándose básicamente en los ejes que le comentaba sobre gestión de redes o networking, o sea, fomentar espacios para que se vinculen, interactúen entre ellas y se generen los contactos respectivos, y el modelo de mentoría o role model, que es acompañamiento con otras mujeres con mayor experiencia. Acá está el programa y a continuación, en la próxima lámina, ¿cierto?, podemos ver algunos resultados de impacto. Nosotros hacemos, luego de 6 meses de terminado el programa, o sea, el programa dura, es anual, consultamos a las mujeres ya respecto de su desarrollo profesional y laboral, respecto de diferentes variables. Y acá con mucho orgullo vamos viendo de que este programa contribuye positivamente a desarrollar habilidades profesionales como el empoderamiento y liderazgo, que son las primeras barras del gráfico, ¿cierto? Y en un porcentaje importante, ¿cierto?, la visibilidad laboral y evaluar la posibilidad de postular a nuevos programas de trabajo. Dentro de eso también nos encontramos con que sí hay nuevos desafíos para el cargo, está la facilidad para establecer contacto y también mayores responsabilidades. O sea, efectivamente, a nivel de resultados de impacto, el programa contribuye a potenciar el liderazgo de las mujeres, ¿cierto?, el desarrollo profesional y motivarlas a postular a cargos de responsabilidad, lo cual efectivamente también vamos nosotros sacando el registro y viendo que muchas de ellas tienen nuevos cargos, tienen nuevas funciones dentro de sus mismas organizaciones, otras se han cambiado de instituciones públicas, todo esto dentro del sector público, ¿cierto? Y otras mujeres también han asumido cargo de responsabilidad y dirección política. Así que los dejo con el video que viene a continuación, porque desde ahí van a comprender completamente. El programa de Mujeres Líderes contribuye a que la mujer pueda visualizarse a sí misma como una profesional de valor. Es un programa que contribuye a que las mujeres puedan visibilizar
que existe una carrera y empieza la etapa de creérsela. Me empodero, pero además puedo hacer. Y eso es lo que uno traspasa a las guiadas como mentora. Cada una de nosotras como guiadas tenemos una mentora que se asocia a nuestra área. Entonces ella va conversando, vamos trabajando preguntas y me va enfocando. A ver, por ejemplo, ¿cuál es tu proyección? ¿Por qué quieres estar aquí? Y básicamente era conversar de cómo había sido tu trayectoria laboral y cuál era tu expectativa de desarrollo. Y de alguna manera lo que hacía la mentora era entregarte ciertos conocimientos de cómo esa meta que tú tenías la podías lograr de mejor forma. Ellas vienen con un objetivo. Si es claro o no claro, es parte de lo que primero vamos a ver y vamos a conversar. A veces uno tiene un objetivo y a veces ese objetivo, cuando uno lo empieza a desagregar, uno se da cuenta que el objetivo es otro. Muchas veces tiene que ver con potenciar el desarrollo de su carrera profesional, también tienen que ver con querer postular a otros cargos. Puede ser aspirar a un mejor cargo, a un cargo de alta dirección pública, ¿por qué no decirlo? Yo creo que este programa sí ayuda a que las mujeres se animen a tomar cargos directivos. Y uno lo ve en el mismo proceso. Oye, yo pensé que no iba a lograrlo. Y llego acá y soy muy capaz de lo que pensé que era inalcanzable. Hay una convicción de que hay habilidades innatas que son propias de las mujeres y esas habilidades innatas, en la medida en que se potencian, permiten que las organizaciones desarrollen ciertas áreas de manera mucho más potente. Las mujeres tienen la capacidad para pensar en 3 cosas en simultáneo y eso en general las hace ser muy potentes al momento de contextualizar escenarios, porque ven muchas variables. Cuando esa forma que es inherente a la condición femenina no está presente, nos perdemos una capacidad de potenciar el desarrollo de las organizaciones. Y este programa busca justamente hacer eso efectivo. La participación de las mujeres en el mundo laboral a veces no suele ser tan fácil. Trae una carga distinta a veces al varón que conciliar la vida laboral con la vida familiar es un poco difícil. Siempre estamos desempeñándonos en una labor, en nuestro trabajo, tratando de hacerlo lo mejor posible, pero de repente no tenemos tan claro cuáles serían los pasos, el objetivo, esta línea de proyección. Porque uno no se da esos tiempos de hablar de tu sueño, de lo que tú quieres hacer y perdemos oportunidad de una conversa, de una escucha real y de una propuesta en conjunto para poder ir a un propósito más de largo plazo. De verdad que esta es una instancia muy enriquecedora y además con todo el empoderamiento que ha tenido el programa en mí, la verdad es que siento que sí, que puedo acceder a ese cargo que lo estoy visualizando ya mucho más concreto. Y los resultados que pueden obtener son bien beneficiosos, no solamente para el espíritu, sino que también para su desarrollo. Y esa es la ganancia, porque el país nos necesita. El país necesita a las mujeres líderes en el Estado. Servicio Civil y el programa Red de Mujeres Líderes en el Estado ha brindado apoyo a un importante número de mujeres en los servicios públicos, fortaleciendo sus habilidades, liderazgo y promoviendo su participación en cargos de responsabilidad y dirección. Muy bien. Acá ya terminamos, le dejo la palabra a Pedro. Muy bien, Delia, muchas gracias. Impecable presentación y además tiene un premio por estar estrictamente sujeta al tiempo y al plazo, así que muy bien, te felicito. Me parece que yo no. No he dicho eso, por favor. Bueno, vamos con nuestras preguntas. Déjeme ver aquí cómo vuelvo a la sala. Estoy aquí, perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas y una ronda de preguntas. Nos quedan poquitos minutos, pero tenemos todavía un tiempo. Déjeme ver si es que hay comentarios y hay preguntas. Denme un segundo. Muchas gracias, excelente tema y muy pertinente. Cecilia Klappenbach dice que gusto escucharlas. Y estamos hasta ahí por ahora. Predictivo y prescriptivos. Ahora veo la oportunidad de relacionar mi profesión con esta área, innovar en el sector público, la administración pública colombiana. Le hace falta fortalecer en los TICs y es una gran oportunidad laboral para las mujeres para emprender y liderar con soluciones basadas en los datos. No hay preguntas, solo comentarios por ahora.
quizás a mí me gustaría hacer una pregunta para las tres, a pesar de que Liliana me puede contestar desde la mirada de los datos, pero ustedes saben que ya desde hace un tiempo, y por lo menos en Chile, algunos como yo, intentamos dejar ya de lado esta mirada tan arcaica respecto a dividir el mundo entre hombres y mujeres. Y no es casual que yo esté aquí hoy día coordinando un panel relacionado con género. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué rol ven en las instituciones públicas, en las políticas de Estado, el rol también de los hombres en la concientización y en la sensibilización y difusión de las políticas públicas en materia de equidad de género? Tenemos todavía una brecha importante, estamos desde la mirada de poder suplir esa brecha y tener mujeres en mayor número en posiciones de alta dirección pública, pero a la inversa, pocas veces nos hemos preguntado también qué rol cumplen los hombres en esa empresa, y definitivamente cuál es el rol que necesitamos de nosotros para poder también sensibilizar y hacer de esto un tema de sociedad, un tema de desarrollo de los países y no específicamente de algunos por sobre otros. No sé quién quiere partir. Elia, Liliana, Karen. Sí, yo tengo tres o cuatro puntos y bien específicos. Por una parte, creo que es esencial, y está vinculado a lo que pregunta, de distinguir en las instituciones, sensibilizar respecto a los estereotipos de género, ¿ya? Hacer las distinciones evidentes respecto, porque son culturales, que implica los diferentes roles. Esa comprensión desde un directivo o de una directiva pública ayuda a comprender para hacer mayores aportes e incentivar estrategias dentro de las instituciones, como las que hemos presentado hoy día, ¿cierto? Y entonces esa diferenciación de sexo, hombre, mujer, y el aporte del hombre o de la perspectiva, por ejemplo, de la experiencia directiva de un hombre en una institución, ¿cierto? Tiene que ver con esta comprensión. Hay hombres más sensibilizados, menos sensibilizados. Aquí tenemos uno muy sensibilizado, ¿cierto? Dentro de este panel, que obviamente ha contribuido a fortalecer estas líneas de acción. Y es así que entonces el rol del hombre o del directivo público, ¿cierto? Haría una contribución mayor respecto de la comprensión. Sensibilización, ¿cierto? Y claramente compartir la experiencia desde hombres y mujeres hace que construyamos mejor políticas públicas. Buenísimo, Delia. ¿Liliana? No, un pequeño aporte, no desde los datos, sino desde que para mí es muy importante el rol del hombre, pero desde su espacio, con convencimiento, porque yo lo que veo a través del tiempo, de mis años de administración pública, que fueron muchos, que es muy difícil romper con esa barrera. Nosotras tenemos esa imposición del techo de cristal, el suelo pegajoso, pero cuando nos enfrentamos a los directivos públicos y a los que son hombres, vemos que además a eso se agregan como paredes de cemento, como que nos quedamos encerrados y enfrascadas en un espacio y es imposible movernos. Nos vemos desde el lugar, llegamos a un espacio y ya después ahí no podemos mirar, miramos hacia arriba pero no podemos acceder. Y hacia los costados no nos dejan. Entonces, también hay un tema de que el hombre debe estar comprometido y estar convencido, porque yo lo que veo hasta ahora es que a través de leyes hay imposiciones, pero no desde el convencimiento. La ley de cupo femenino, obviamente, que en el Parlamento argentino sirvió, pero yo creo que si no hubiera habido una ley de cupo, nunca hubiera habido mujeres. Aquí hubo es que es verdad, es que aquí hace muchos años, también hubo en su momento, la mujer no podía votar, siempre el acceso de la mujer a cualquier espacio ha sido realmente una lucha muy, muy importante. Por eso me parece que es importante el rol del hombre, pero no sé, para mí también habría que tener programas para que el hombre comprenda, no solo obligatorio. Yo veo en la administración pública que es obligatorio hacer el curso por violencia de género, por problemas y casos, porque hay que cumplir con eso. Y los hombres van al curso porque si no, no pueden hacer otro curso. Yo creo que no hay un convencimiento y eso es muy importante. Y gracias a vos, Pedro, te felicito porque veo que vos sí estás muy comprometido.
pero esa creo que es una de las cosas importantes, que pudiéramos llegar a los espacios sin que esto esté establecido en una norma, y eso es lo difícil. Buenísimo. ¿Karen? Sí, ahí estoy activando el audio. Sí, yo creo que es primordial el rol de los hombres, porque finalmente necesitamos como sponsor para poder seguir avanzando. Necesitamos que nos abran espacios, y esos espacios tienen que ser en esferas de poder que están siendo ocupados en este minuto por hombres. Y no solamente a las mujeres, sino también a otros grupos que están en minoría. Pienso en cómo podemos hacer que el valor de la diversidad sea algo fundamental en las empresas. Yo creo que es la clave. Cómo vamos convenciendo también a estos hombres que están en el grupo de poder, o como decía Liliana, cuando las mujeres llegan y quedan ahí encerradas, cómo podemos ir generando más puentes y hacer que estas instancias sean mucho más equitativas, mucho más inclusivas. Sabemos que todas las organizaciones que tienen mayor diversidad tienen también mayores beneficios, ya sea dentro de los funcionarios, para también generar mayores ingresos, pueden también generar y ser mucho más productivas. Por lo tanto, creo que ahí también hay una oportunidad de ir convenciendo a quienes toman decisiones, de poder ir abriendo espacios, de poder generando esta apertura de mente también. Por lo tanto, son principales y muy primordiales que podamos sumarlo en esta cruzada. Muchas gracias. Delia, para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en distintos países, presencial, virtualmente, si pudiéramos compartir cuáles son los aprendizajes a estos 3 años de la implementación como un programa que ha ido evolucionando en el tiempo, como es Red de Mujeres Líderes en el Estado, si pudiéramos compartir qué aprendizajes han tenido ustedes y por otro lado también qué desafíos se proyectan en el futuro, qué cosas a lo mejor habría que ser distintas o qué cosas, dado contexto pandemia u otro punto, dices, mira, hay que proyectarlo de esta manera y poder compartir con quienes nos escuchan o nos ven esa mirada. Perfecto. Aquí yo creo que también la Karen me puede ayudar. Con Karen trabajamos en este programa. Y dentro de los aprendizajes, uno fundamental tiene que ver con las expectativas. Cuando generamos la red en el 2019, teníamos 100 cupos, hicimos una selección abierta, postularon más de 500 mujeres, y dentro de ese proceso, ¿cierto?, empezamos a trabajar con 100 mujeres, donde teníamos claro, o sea, no teníamos tan claro al principio respecto de las expectativas que ellos tenían del programa, generando como la idea de que iba a ser automático, que hacer el programa de mentoría las iba a llevar a un cargo directivo. Entonces, por una parte eso, o sea, hemos ido cada vez fortaleciendo y reforzando el tema de las expectativas, y eso, y los resultados nos han dado la razón en torno a poder ir haciendo esa distinción, y hoy las participantes indican que su mayor fortaleza tiene que ver con factores vinculados al desarrollo personal y profesional, como el liderazgo, el empoderamiento, la visibilidad. Al tener esas variables fortalecidas, el gran aprendizaje es que las mujeres, creyéndoselas, ¿cierto?, fortalecidas en su liderazgo, ya pueden pensar en postular a un cargo de mayor responsabilidad y de dirección. Entonces, el programa no es automático, ¿cierto?, respecto de ir a cargos de mayor dirección, si tiene que ver con el fortalecimiento de los liderazgos y de el empoderamiento. Muchas gracias. Liliana, quizás ahí ya la última pregunta. Desde tu expertise y desde tu cariño y amistad con los datos y los números, si tuviéramos que también hacer alguna recomendación a aquellos equipos de trabajo, o ministerios, o personas que hoy día nos miran y nos escuchan respecto a cómo cuantificar de mejor manera algunos fundamentos que los tenemos muy, muy arraigados en el corazón, muy convencidos desde el punto de vista valórico y de cómo mejorar nuestra sociedad y nuestros países, pero
pero algunas temáticas relacionadas, por ejemplo, si tú tuvieras que recomendar algunas cosas en cuanto a fórmulas, ratio, cálculos de brecha salarial, o alguna otra de esas temáticas, de ir poniéndole número también a cuán alguna gente tiene la mirada desde cómo esto también va mejorando los indicadores y indicadores también de productividad u otro al interior de las organizaciones. Si pudieras comentarnos un poquito de eso, si es que se ha avanzado en eso, si es que hay fórmulas, si es que hay ratios, o que si hay algo que también nos pudiera fundamentar desde los números el aporte de las mujeres en las organizaciones. Mira, fórmulas específicas no hay. Lo que podemos ver es distintos observatorios de la mujer. CEPAL está trabajando mucho y hace mediciones. No muestra allí sus fórmulas o la forma en que hace las mediciones, pero bueno, no hay una fórmula específica. Lo que sucede es que también la información depende de dónde surge, no solamente que yo la tengo, por eso no tenemos que dejar de lado toda la información que viene de los organismos públicos. Y además hay muchísimas fuentes de información. Algunas organizaciones públicas de países trabajan con encuestas y otras organizaciones trabajan a partir de la información directa, como por ejemplo el caso nuestro que habíamos armado en los 90, 95, empezó a funcionar nuestro sistema integrado de recursos humanos. Y bueno, el mismo aprendizaje nos hizo que fuéramos cambiando el formato y todos los indicadores que había dentro de esta base, pero fue realmente inédito en su momento porque tomábamos toda la información de los liquidadores de haberes y de los legajos de las personas. En Argentina, bueno, hoy día hay 20 y pico de ministerios, pero se releva a través de esta base hoy día a 450.000 personas alrededor. Además, se está también relevando a los docentes y no docentes de las universidades, con lo cual sumamos otras 200.000 personas. O sea que hay cualquier cantidad de información. Y si yo, además de tomar el liquidador, tomo de legajos, yo ya puedo tener también información cualitativa, no solo si es el género, puedo usar el género con el título y con la edad, y empezar a ver si realmente algunas observaciones que se hacen respecto a la edad o el título, si necesita realmente el título una persona o necesita más la competencia, y empezar a valorizar distinto también los sistemas de selección y la forma en que se capacitan las administraciones públicas, porque la información sirve para todo, el tema es saber utilizarla, por eso no es una formulita sola, sino depende hacia dónde es mi objetivo. Hoy día yo, digamos, de la información que tenemos de esta base, puedo sacar muchísima información y también la podría abrir mucho más, por eso también hice referencia al tema presupuestario, ¿no? Para saber cuántos programas presupuestarios se dedican al tema de género, porque toda esa información también es valiosa. O sea, no hay una fórmula específica, depende a dónde me estoy enfocando, pero bueno, las podemos armar en su momento y también podría indagar a ver si algunos organismos internacionales están trabajando en armar fórmulas específicas, pero me parece que no es tan necesario, ¿no? Por el momento, o quizás lo veo yo así. Buenísimo, muchas gracias, Liliana. Karen, una última pregunta, vamos cerrando y ahí les voy a compartir algunos comentarios del chat también de nuestros invitados e invitadas. De las cifras estadísticas que nos das y del impacto o los resultados de una política de Estado y de gobierno, como es el Instructivo Presidencial del 2018, pareciera que hoy tenemos temas hay cifras interesantes ahí respecto a cómo se van resolviendo las temáticas en materia de las denuncias, acoso laboral, abuso sexual, pero lamentablemente seguimos todavía en un periodo en que varias de esas tratamientos de denuncias en la investigación aquí en Chile o los sumarios respectivos cuesta poder hacerlos en tiempo breve, probablemente con conocimiento más experto de las áreas de fiscalía, jurídica, etc. ¿Cuál te dirías tú que podrían ser, no diría las soluciones, pero algunos elementos que podrían ir mejorando algunos de esos índices en materia de denuncia, considerando que a lo mejor el aumento de los números en los últimos años ha significado, afortunadamente, una buena mirada desde la formalización o la formalidad de esos procedimientos? La gente sabe ahora cómo denunciar, sabe en qué consiste el procedimiento, pero ¿cómo podemos avanzar hacia lo otro, a lo que viene después de la denuncia?
Efectivamente, como decía Liliana, lo que no se mide no se puede mejorar. Y nosotros hemos estado midiendo en estos años el cómo ha sido la implementación de estos procedimientos. Y hemos visto que la gran dificultad que tenemos es justamente en la investigación de estos procesos. La legislación chilena establece que cada organización pública debe investigar este tipo de acciones. Por lo tanto, es difícil también para compañeros que no tienen la expertise en estas materias, que no saben cuándo estamos frente a este tipo de situaciones, y poder hacerlo de la mejor forma. Una de nuestras recomendaciones ha sido poder capacitar en estas materias, identificar sesgos, especialmente sesgos de género también, cuando tenemos una sociedad, particularmente en Latinoamérica, que es bastante machista, en que se permiten ciertas situaciones, ciertos chistes de repente, ciertas instancias que no son lo más adecuadas. Por lo tanto, es súper importante que podamos capacitar y podamos fortalecer ese tipo de investigación. Nos ocurre mucho que los procesos se hacen muy largos, justamente por esta dificultad que tiene la investigación, personas que tienen que dejar de lado su trabajo y muchas veces eso cuesta porque hay que responder ante metas, ante requerimientos de la ciudadanía. Por lo tanto, destinar tiempo a hacer esta investigación también se hace complejo y eso hace que se alarguen por mucho tiempo, que se alarguen demasiado los procesos. También algo importante que hemos visto que necesitamos poner énfasis en tiene que ver con la confidencialidad que se hace de estas cosas, en cómo generamos que estas acciones también después nos permitan aprender y no volver a cometer estos mismos errores, pero resguardando la confidencialidad. Así que ahí tenemos varias instancias en que podemos fortalecer el sistema, en que podemos ir creciendo también y podemos, a través de las herramientas que ya tenemos, nos quedan muy poquitos procedimientos que revisar, por lo tanto seguimos avanzando en ello. Por lo tanto ahí tenemos algunas instancias de mejora en nuestros procedimientos, en la forma en que tratamos este tipo de materia. Muchas gracias, Karen. Desde nada menos que desde Cancún, que me dio un poquito de envidia con este calor que tenemos aquí en Santiago, pero estamos en la oficina. María Guadalupe León nos dice que así es sensibilizar a los hombres y mujeres también, algunas que en la que crean que puedan llegar a hacer un trabajo directivo. Andrea Arias nos dice, así es, cuando nos convencemos del potencial que tenemos como mujeres, desarrollamos muchas capacidades. Estamos llegando cerca del final de nuestro panel. No sé si quiere alguna o poder hacer algún comentario final de cierre. Si no es así, estaríamos despidiendo nuestro querido panel y trabajado panel desde ya hace unos meses. Liliana, Karen, Delia. Sí, bueno, agradecer la oportunidad de haber trabajado con Liliana, con nuestro país vecino Argentina, y poder también tener la posibilidad de ir proyectando las experiencias a nivel de la región. Colombia hacía un comentario ahí importante, apareció Cancún también, invitarlos a generar red en torno a estos temas que nos convocan y que cada día somos más. Así que se agradece mucho esta instancia. Liliana, Karen. Sí, yo también. Bueno, para darle un cierre, bueno, ya les había dicho que yo les agradecía mucho que aceptaran mi convocatoria y la verdad que yo ya había conocido y había leído los papers, pero realmente la presentación me pareció fantástica y se pudo mostrar todo esto que yo ya lo vi, pero bueno, lo he visto con ustedes, de cómo está trabajando esta red de mujeres y cómo trabajan ustedes con tanta profundidad los temas de género. Y también agradecerle a Pedro, bueno, la paciencia, obviamente, de estar en este panel y tenerme paciencia a mí. Pero bueno, el gusto es mío y yo creo que este espacio puede generar otras redes, como yo les decía los otros días. Me parece que es muy importante la red de mujeres y que esto se pueda reproducir en otros países y después hacer una red común
porque lo he visto que funciona y que es muy, muy relevante y sirve de empuje para lo que las mujeres necesitan y bueno, obviamente también para que los hombres conozcan, porque si nosotros no los mostramos y no los empujamos, no nos ven a veces, otros sí, obviamente, no quiero decir que todos, pero sí, es muy importante. Llamemos red de mujeres, llámenlo como quieran, la reproducción que sea como sea, pero como les dije los otros días, que no sea política, ¿no? Que es una red de mujeres de verdad, desde la mujer, ¿no? Desde lo político, porque no necesitamos una red política, un ministerio, una agencia política. Creo que tiene que ser desde estas instancias de participación y de nuestra experiencia y de trabajar en la administración pública, ¿no? Toda esta experiencia que nosotras vamos teniendo a través de los años. Bueno, así que les agradezco a ustedes y espero seguir o hacer un tema de panel próximo, como ustedes quieran. Muy bien. Karen. Nos queda un minuto, así que voy a ser súper Sí. concreta, solamente sumarme los agradecimientos a tanto a Liliana, a Pedro, a Delia por este trabajo que hemos realizado ya varios meses. Y también agradecer a quienes nos acompañaron hoy día. Sabemos que es un tema muy importante el cómo podemos seguir fortaleciendo la equidad de género, especialmente en un día como hoy. Fue muy simbólico también que nos convocaran hoy día 25 de noviembre. Tuvimos 164 conectados, Karen. Así que solo agradecerles su participación también y los comentarios que nos estuvieron haciendo. Así que muchas gracias. Excelente. Yo me despido entonces, agradecer a cada una de ustedes como panelistas, Liliana, Delia, Karen, además por el tremendo trabajo, lo que significa además preparar un paper, una ponencia de hartos meses, y me quedo con los agradecimientos de Graciela Mastroiacomo, que nos agradece junto con Andrea Arias respecto a poder enriquecernos con sus conocimientos, experiencias y reflexiones y nos dan nociones de seguir o para seguir trabajando y participando en la sociedad desde otros ámbitos. Así que muchas gracias a todos, un humilde y sensible homenaje también en el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, en un panel que hemos querido compartir esta experiencia y poner el tema de relieve que nos parecía muy importante en el Congreso del CLAD Bogotá 2021. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Chao.